Hola, me complace y me lleno de gozo al ver rostros conocidos y otros no conocidos que están presentes en nuestra reunión en este estudio bíblico. Sean todos bienvenidos a el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Panamá Oeste. Están hermanos y amigos de diferentes partes de la ciudad y también del país. Damos la bienvenida a quienes están sintonizándonos del área este de Panamá, Darién, provincia de Herrera, Panamá Oeste y de la ciudad de Panamá. Dios hace cosas extraordinarias por medio de personas comunes y corrientes. Dios emplea personas sencillas para darnos lecciones de ánimo, lecciones de fe, lecciones de contentamiento en situaciones muy graves, muy difíciles. María es un ejemplo de esta clase de personas que Dios usa como instrumento. María estaba muy contenta y feliz como la mayoría de las mujeres cuando están esperando su primer hijo. Hay expectación y hay alegría, hay muchos sueños. Nació el primer hijo de María, pero la niña nació con parálisis cerebral. A cualquiera de nosotros o a cualquier persona, esa situación le hubiera quitado la sonrisa por el resto de su vida. Y digo a cualquiera, porque María no es cualquiera. María es hija de Dios. Y a pesar de ese gran reto de fe con su bebé, con su niña, con parálisis cerebral, nunca perdió la sonrisa. Posterior al nacimiento de su niña, de su hija Fátima, ella encontró en un hombre el apoyo, el esposo, el compañero de vida. Con ese esposo tuvo 2 hijos. Este hombre llenaba la vida de María. Había gozo y había felicidad. Sin embargo, un segundo reto y desafío de la fe iba a tocar las puertas en la vida de María. Su esposo se sometió a una cirugía que pudiera ser una cirugía común y corriente. Sin embargo, una mala práctica, una mala praxis, creó una serie de complicaciones en la vida del esposo de María. Y siguió luchando por varios años hasta que finalmente murió. Esto, diría alguien, es suficiente. Sin embargo, María continuó con su confianza, con su tranquilidad, con esa paz que solo viene de Dios. Pues un tercer evento tocaría la vida de María. Un día su casa se quemó y su hija Fátima estaba en su cama en el cuarto. Sufrió inhalación de humo tóxico y gran parte de su cuerpo sufrió quemaduras. Estuvo muchas semanas en el hospital, Fátima, hasta que ella se recuperó y volvió al hogar. María mantiene la tranquilidad y la confianza de Dios y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? En el estudio bíblico de hoy vamos a estar
reflexionando en el Salmo 46. El Salmo 46. Les invito a leer versículo 1 al 11. El Salmo 46. Leo. Al director musical de los hijos de Coré, canción según Alamot. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Detengámonos un instante en estos 3 versículos. Encontramos aquí al inicio notas técnicas que el compositor de este salmo apunta para el director del coro que iba a cantar este himno. Recordemos que el libro de los Salmos es el himnario, el libro de cantos del pueblo de Israel. Sí, eso es. El libro de los Salmos es el libro de cantos y de alabanzas, de himnos del pueblo de Israel. Entonces el autor hace estas anotaciones técnicas para el director del coro, Coré. Dice que es una canción según Alamot. Algunos opinan que Alamot es una palabra del hebreo que se traduce para virgen o vírgenes. Entonces la deducción es que este himno, cantado a voces, iba acompañado por un coro de jóvenes vírgenes de Israel. El Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En el versículo 2 dice, por eso. O sea, tenemos suficientes razones para confiar en Dios. Yo quiero para ustedes que son estudiosos de la Biblia y tienen a su lado un libro de apuntes y de notas y que están tomando notas de este estudio bíblico, quiero que noten y que observen las figuras, las metáforas que emplea el salmista para referirse a Dios. Aquí usa amparo, usa la palabra fortaleza. Dios es nuestro escudo y nuestro refugio. Por eso, debido a que Dios es nuestro refugio, nuestro escudo, no vamos a temer. El último temblor que yo experimenté viviendo todavía en San José, Costa Rica, duró creo que 48 segundos, que parecieron toda una eternidad. Salimos al patio, mi familia y yo, eran como las 8 de la noche, y el temblor era tan fuerte que no podíamos estar de pie, sino que estábamos como en cuclillas, porque el temblor era como especie de olas que venían y que sacudían la tierra. Es algo espeluznante sentir que la tierra se mueve de esa forma. En el versículo 3, Salmo 46, 3, hay otra anotación que el escritor pone. Esta palabrita, Selah, al final del versículo 3, aparece 4 veces en este salmo. Selah es una instrucción para el director de cantos.
para Coré. Y Sela quiere decir pausa, silencio. En realidad es un efecto dramático cuando hay ciertas composiciones musicales donde hay que hacer una pausa. Eso causa ese efecto que muchas veces ese momento de silencio es aún más importante que la misma composición o lo que se viene cantando. Ese silencio es poderoso. Seguimos en el Salmo 46, leyendo versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Versículo 6. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Quiero hacer observaciones. Primero, habla aquí el versículo 4 de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Definitivamente que aquí encontramos otra figura, otra metáfora. Por muchos siglos, Jerusalén fue considerada la ciudad santa, no más. Desde el año 70 de la era cristiana, hace 2000 años atrás, dejó de ser la ciudad santa. Los romanos destruyeron el templo, pero aún así, unos casi 40 años atrás de la destrucción del templo, Jesús en la cruz hace, con su muerte en la cruz, extermina, cesa el templo de Jerusalén, deja de ser el templo de Dios, y el sacrificio y el sacerdocio levítico y de Aarón cesan para que Jesús se convierta en el sumo sacerdote y su sacrificio en el sacrificio perfecto. Entonces, la ciudad de Dios, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Por lo tanto, este versículo 4 es una metáfora. El río pudiera ser la palabra de Dios que refresca nuestra alma sedienta. Y esa ciudad de Dios es su pueblo. Dios se encarga de proveer lo que su pueblo necesita. Y esta ciudad no caerá como cayó Jerusalén. La iglesia prevalecerá. Es el pueblo de Dios. Nada, ningún gobierno, ningún poder humano, ni siquiera espiritual puede destruir la iglesia, el pueblo de Dios. La segunda observación que deseo anotar en el versículo 6 es la primera parte, donde dice: se agitan las naciones, se tambalean los reinos. En estos 6 versículos, el escritor hace referencia a 2 eventos grandes que pueden ocurrir en la tierra. 1, grandes catástrofes naturales o epidemias. También otro segundo evento que menciona aquí el versículo 6 son guerras mundiales. 2 eventos que pueden golpear y acabar con millones de personas. Catástrofes naturales y guerras mundiales. Pero ¿saben qué? Nosotros, el pueblo de Dios,
estamos confiando en Dios que aunque pasemos por grandes catástrofes naturales o aunque nos veamos en medio de guerras mundiales, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo el Salmo 46, versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Entonces, del versículo 7 al 9, habla de que Dios es todopoderoso y que Dios va a poner fin a todas las guerras y a todos los conflictos. Ahora, este salmo contiene grandes lecciones. Primero, tenemos aquí que este salmo es un salmo que nos da seguridad en Dios. Quisiera invitar a 3 hermanas que puedan darnos sus reflexiones en estos 9 versículos. La primera, quisiera dar la oportunidad a Ana sobre tus reflexiones sobre versículos 1 al 3. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, este salmo es muy inspirador, en lo personal es uno de mis favoritos. Y quiero hacer más que nada énfasis en la primera frase del salmo. Dice, Dios es. Y me gusta empezar con esta frase porque utiliza el verbo ser. Y todos sabemos que los verbos son acciones. Y así empieza el salmista, Dios es. Nos muestra que nuestro Dios está trabajando por nosotros, que no es un Dios que se queda quieto, no es un Dios estático, sino es un Dios que lucha por nosotros y que debemos confiar en su intervención, que no está lejos de nosotros ni es ajeno a nosotros. Y me quedo con eso, pues, de que mi Dios es, de que mi Dios existe, de que mi Dios es mi refugio, es mi libertador, de que mi Dios está junto a mí. Y en estos momentos de crisis es en lo que debemos reflexionar, porque pienso que cuando nos sentimos sacudidos o cuando sentimos que la presión en nuestra vida, ya sea salud, familiar o económica, es movida, tenemos que pensar que nuestro Dios es. Nuestro Dios es el que está trabajando por nosotros. Nuestro Dios es el que se preocupa por nosotros y no pensar que estamos solos y no pensar que que en lo personal sentimos que a veces nos sentimos sin fuerzas o nos sentimos sin escape, pero siempre tener en esa mente que nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios que existe y que está a nuestro lado peleando junto a nosotros y que no es ajeno a nuestro dolor, ni a nuestro sufrimiento, ni a lo que podemos pasar en estos momentos. Y bueno, eso es lo que quería compartir realmente de este salmo. Muchas gracias, hermano, por permitirme reflexionar sobre esos 3 versículos. Muchas gracias, Ana. Entonces, en estos primeros versículos lo resumimos con la frase seguridad en Dios. Hay seguridad en Dios. Versículos 1 al 3 del Salmo 46. Entonces, la palabra que tenemos en la presentación PowerPoint que ustedes pueden ver es victoria.
en la columna de la izquierda, tenemos triunfo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quisiera entonces escuchar reflexión o comentarios de una segunda hermana en los versículos 4 y 5. Buenas tardes, bendiciones hermanos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, este salmo, hermano, es una hermosa promesa que el Señor nos da. Él nos pide que confiemos en Él. El salmista nos dice a nosotros de que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestra mayor fuerza. Él nos da esa fortaleza espiritual que nosotros necesitamos para seguir adelante en medio de todas las tribulaciones que estamos pasando, principalmente en estos momentos por la epidemia. De verdad, este salmo es algo que me ha ayudado a mí también a seguir adelante, porque tenemos que tener mucha fortaleza emocional también, porque estamos muy preocupados por la situación que está pasando y que no es fácil, pero el Señor nos dice que confiemos en Él, solo lo pidamos y Él nos lo dará. Necesitamos también seguir orando para que el Señor esté con nosotros en todo momento. Muchas gracias, hermana. Y también puedo agregar de que en medio de todos los problemas que están pasando, aparte mundialmente hay guerras también, y eso también nos ayuda para fortalecernos también espiritualmente, hermano. Ese es mi pequeño mensaje y lo que entiendo por el Salmo. Espero lo tomen en cuenta mucho. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, resumimos las verdades espirituales o una gran verdad. Hay provisión en Dios. Versículos 4 y 5. Dios provee para nuestras necesidades en medio de situaciones difíciles. Entonces, también tenemos allí en la columna de la izquierda otra palabra, porque también este salmo es un salmo de victoria, pero también este es un salmo profético. Él está hablando de que Dios va a poner fin a las guerras y eso lo hará el día que Jesucristo venga. Esa es nuestra esperanza. Cuando Cristo venga, establecerá la paz eterna en el mundo. Quisiera entonces dar la oportunidad a una tercera hermana que nos comparta sus reflexiones en los versículos 7 al 9 del Salmo 46. Hola, buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Me da gusto volver a verlos. En el Salmo 46, del 7 al 9, entiendo que Dios está con nosotros y Él es nuestro refugio, nuestro amparo. Nos ha dado todo lo que vemos, y también Él es el que va a controlar el tiempo, y también puede ponerle fin a las guerras o a todo lo que sea pandemia, todo lo que nos venga, que nosotros vemos mal, pero Él en todo eso ha permitido para tener un propósito. Nosotros tenemos que, Él tiene el poder también sobre todas las cosas. Tenemos que tener esa seguridad, esa fe en que Él va a permitir hasta donde Él quiere, ¿no? Pero nosotros tenemos una fortaleza en Él. Él va a estar delante de nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor, que siempre, que esto va pronto a desaparecer, y mientras, Él nos va a tener cuidado de todos nosotros. Amén. Gracias. Entonces, miren, 3 declaraciones de estos primeros 9 versículos. Primero, hay seguridad en Dios, hay provisión en Dios y hay poder en Dios. Los versículos 7 al 9. En la columna de la izquierda tenemos la palabra exhortación, porque este salmo contiene una exhortación muy relacionada en los versículos 7 al 9.
se exhorta al lector a ponerse bajo la autoridad y bajo el poder de Dios. Ahora, hay seguridad en Dios, hay provisión en Dios, hay poder en Dios. Pregunto, ¿cómo puedo yo estar seguro de que esto es cierto? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto es cierto? Ahora, la Biblia lo dice y eso debería ser suficiente para nosotros, ¿no lo creen? Sin embargo, quiero que por favor leamos el Salmo 34:8. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 34:8. Un versículo que nos responde a esta pregunta. ¿Cómo puedo yo estar seguro que Dios hace todo esto? Dice el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Así traduce la versión Reina Valera. Este mismo versículo quiero citarlo en otras dos versiones de la Biblia que dan en su lenguaje tal vez un poco más de claridad. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confía en Él. Y esta misma traducción entonces nos dice que debemos saborear. Es decir, miren, hermanos y personas que han experimentado grandes desafíos, grandes pruebas terribles en sus vidas, situaciones extremas, y que han mantenido su confianza, su fe y su dependencia de Dios. Ellos pueden decir mejor que cualquiera: esto que dice el Salmo 46 es verdad, porque yo lo viví. Algunas veces, como no hemos experimentado situaciones dramáticas y terribles, desafortunadamente nuestra fe se queda corta y no le creemos a Dios. No debería ser así. Debería ser suficiente para nosotros, uno, que Dios lo dice en su santa palabra y que debemos confiar y creer que hay seguridad en Dios, hay provisión en Dios, hay poder en Dios. Eso debería ser suficiente. Y si no es suficiente, pues el testimonio de hombres y mujeres que han sobrellevado y soportado tsunamis de pruebas, tormentas terribles en sus vidas, y han mantenido su confianza y su fidelidad en Dios, debería también alimentar nuestra fe. Ahora, sin embargo, yo les diría, si ustedes me están siguiendo detenidamente en este estudio bíblico del Salmo 46, que todo lo que hemos visto hasta ahora es un abreboca para lo que viene en el versículo 10, porque en realidad yo quiero centrarme en este versículo. La exhortación de hoy para nosotros es en el versículo 10, en la primera parte del versículo. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miren, este versículo, esta frase, esta afirmación, estos imperativos que hay, contienen palabras de inspiración para nosotros. Este corto versículo ha servido de inspiración para miles y millones de sermones. Ha sido usado y grabado en piedra, en tarjetas de ánimo. Este corto versículo, y lo cito en 3 versiones. Dios habla hoy, traduce: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. La Reina Valera dice: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Y la Nueva Versión Internacional dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Qué interesante. En los primeros 9 versículos es el autor, el escritor humano, el que viene hablando, el que viene exhortando hasta el versículo 9. Pero en el versículo 10 hay un giro. Hay un giro en quien nos habla. Ya no es el escritor humano, sino ¿quién? ¿Quién es el que habla directamente aquí en este versículo? Es Dios. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Qué interesante, ¿verdad? A veces lo mejor que puedes hacer es inclinar tu rostro, hacer una oración y aguantar la tormenta. Ahora, ¿qué significa? Estén quietos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no hagamos nada? ¿Qué significa estos imperativos? Estad quietos y conoced. Ahora, según el contexto, significa reconocer las 3 verdades que acabamos de mencionar desde el versículo 1 al 9, que en Dios tenemos seguridad, hay seguridad en Dios, hay provisión en Dios y hay victoria en Dios. Y si nosotros creemos estas 3 cosas, en medio de estos tsunamis de problemas, en medio de terremotos y grandes catástrofes naturales, en medio de conflagraciones mundiales, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la palabra de Dios para ti y para mí? Debemos de quedarnos quietos. Dejen de confiar en sus propias fuerzas y confíen en las fuerzas del Señor. Mantengan la calma. Creo que cuando el imperativo que usa aquí el escritor, estén quietos y conozcan, nos habla de guardar la calma. Y realmente es básico, es fundamental que en medio de una situación gravísima, extrema, en algo terrible, que puede quitarnos el balance emocional y que puede nublarnos la razón, que nos impida concentrarnos, es el momento en que más necesitamos estar quietos, conservar la calma. Una de mis películas sobre la guerra de Vietnam, basada en un hecho real, se titula Fuimos soldados, y estaba el coronel del ejército de Estados Unidos con un grupo de unos 200 soldados, rodeado por cientos de soldados vietnamitas, y venían oleada tras oleada y estaban literalmente cercados. Se puso de pie, caminó en el pequeño montículo donde estaban defendiéndose, y de pie, y las balas volaban y silbaban de un lado para otro, y el espectador de la película, viendo esta escena dramática, todos los soldados están agachados, acostados, y este coronel se pone de pie, da vueltas y observa y escucha y da una orden al radio comunicador y le dice: flecha rota.
y el que está transmitiendo el mensaje a la base lo transmite inmediatamente. En la base escuchan el código flecha rota, que significa estamos rodeados totalmente, no hay esperanza. Envíen ataque aéreo con todo lo que tienen y no importa si morimos. El punto allí es mantener la calma en una situación extrema. Es fácil de decirlo, por supuesto. Pero eso es lo que Dios dice que hagamos. Mantengan la calma. Esperen. La ayuda de Dios es para hoy. Quiero que observen esto. El espíritu de la exhortación del Salmo 46 que nos pide a mantener la calma y a esperar y a confiar que Dios es nuestro escudo y nuestro refugio, que Dios es nuestro libertador, nuestro proveedor. ¿Saben qué? Es un llamado a creer que eso es algo que Dios va a dar hoy, no en un futuro. Hoy. Dios garantiza su ayuda hoy, no mañana ni la próxima semana. Es hoy. La segunda gran lección que vemos del Salmo 46 es que Dios tiene propósitos. Nunca olvidemos, la esposa de Job le dice, lo reprende y le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job responde, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿vamos a recibir de Dios solo lo bueno? Sea Dios bendito, dice Job. Las cosas terribles que pueden ocurrir en la vida de los hijos e hijas de Dios, pruebas de fe terribles, aunque no las entendamos, siempre debemos saber de que Dios tiene un propósito y que nunca debemos dudar de su amor. El amor de Dios es un amor perfecto, es amor eterno. Son las grandes lecciones